Hola y bienvenidos como a esta exposición o como una muestra artística y representación sobre el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, que vendría también conocida como una invasión que Rusia está haciendo a los territorios ucranianos. Entonces, pues empecemos. Una pequeña introducción. Este es un conflicto que detonó ya hace algunos años al oriente de Europa. Eh, en este pues se están librando batallas muy fuertes, muy aterradoras, donde se deja ver cómo es la guerra moderna. Rusia y Ucrania pues son dos pueblos que tienen un origen en común, alguna vez estuvieron unidos, pero ahora pues se ven envueltos en violencia y destrucción. Eh, Se les conocía como la guerra del Donbass y es un conflicto que arrastra pues consigo raíces históricas, políticas y sociales. Eh, es- Estas dos naciones luchan por el control del territorio, la hegemonía en la región y asegurar su propia seguridad pues a toda costa. Bueno, Rusia pues ya se había hecho con dos provincias y una península, pero adicionalmente pues se propone desmilitarizar a Ucrania y, bueno, y evitar pues su contacto con Occidente, con OTAN y con la Unión Europea. Esto porque pues Rusia quiere proteger sus intereses y como ya se dijo pues mantener su hegemonía. Pero pues Ucrania no se rinde. Eh, Se ha alzado en contra del ejército ruso, ha logrado mantenerse en pie, pero muchas veces el ejército ruso avanza pues implacable, lo destruye todo a su paso y las ciudades quedan destrozadas con un armamento de última generación. Esto vendría a ser la parte de guerra moderna. Pero sin embargo resisten y contraatacan con la misma fuerza y armamento moderno. Eh, Brevemente, pues esta guerra afecta a ambos bandos, obviamente, pero pues se hace más daño o bueno, se impacta más como en la vida cotidiana o en la vida civil también. Entonces, pues bueno, pues es un conflicto que ya lleva ya casi 5 años o 5 años como tal y, y se seguirá cobrando vías pues hasta que se realice un cese al fuego. Entonces, pues bueno. ¿En qué consiste este conflicto? Bueno, brevemente un poco de historia. Primero, ya hace más de 70 años, en ese entonces bajo el nombre de Ucrania, bajo el nombre de República Socialista Soviética de Ucrania, la cual formaba parte de la extinta Unión Soviética, era como una república constituyente. Bueno, durante ese tiempo, la península de Crimea fue cedida a Kiev, o sea, a la capital de la república. Esto fue como una donación o bueno, una transferencia que hizo el entonces líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, en 1954. Pero sin embargo, pues la península aún estaba bajo hegemonía de la Unión Soviética. Y bueno, entonces pues previamente a la caída de la URSS, Ucrania obtendría su independencia el 24 de agosto de 1991 y pues se convertiría en un país independiente y soberano, pero aún no muy cercano a Rusia en algunos aspectos. Pero bueno, después de este acontecimiento, el país busca un acercamiento hacia Occidente, como con las intenciones de unirse a la OTAN, a la Unión Europea y como desligarse de esa influencia rusa. Sin embargo, dentro de Ucrania aún hay eh, población prorrusa y, y como que busca que buscan ser parte de como la geopolítica rusa. Entonces, cuando Rusia y Ucrania se separan, pues Rusia se convierte en la Federación de Rusia. Y pues al tener un vecino tan cercano que dentro de Ucrania como habían armamentos nucleares o es como un territorio que podría ser usado en su contra y y como atentar contra su hegemonía y su seguridad, pues a Rusia no le conviene que Ucrania se acerque a Occidente porque podría estar más vulnerable en cierto caso. Pero bueno, brevemente, pues todo empezaría en 2014, donde el presidente, pues, Viktor Yanukovych de Ucrania, eh,
se negaría a firmar un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Esto causó protestas que se denominan como una pequeña revolución y a la final Yanukovych abandonó Ucrania. Sin embargo, un día después de esto, Rusia entraría con su ejército o con tropas a tomar Crimea y a declararla independiente. Cabe aclarar que más al oriente de Ucrania la población es prorrusa, más prorrusa y menos afín al acercamiento con Europa occidental. Entonces, pues bueno, eh, en Crimea se hace como una votación, un referendo, donde el 90% decide ser independiente, pero luego se unen, como unos días, 20 días después, o un tiempo después, se anexan a Rusia. Esto no es reconocido internacionalmente, pero también está como dos regiones de Ucrania, que son Donetsk y Lugansk, que Rusia aplicó la misma estrategia, eh, introdujo tropas en el territorio, hizo un referéndum y se los anexó ilegalmente. Pero bueno, entonces, en teoría, no en teoría, sino por esto es que se está librando esta guerra. O sea, Ucrania eh, alega o quiere recuperar estos territorios que Rusia se anexó y Rusia pues quiere mantenerlos y encima pues desestabilizar al gobierno ucraniano. Entonces, pues bueno. ¿Quiénes son los actores implicados? Pues como ya se sabe, Ucrania, Ucrania y Rusia pues son los principales actores implicados. Ambos países pues ven un origen en común, como son los pueblos eslavos al oriente de Europa, comparten muchos aspectos, pero bueno, por mucho tiempo pues Ucrania no fue un estado como tal, es una nación técnicamente reciente, pero como que siempre fue parte de algo más grande, como lo fue la Rus de Kiev o el, el, el Ducado de Lituania, y posteriormente pues se uniría al Imperio Ruso y luego a la Unión Soviética. En fin, como que siempre estuvo bajo un control ruso. Entonces, pues bueno. Eh, como ya se dijo, pues el segundo como actor implicado pues es Rusia, ¿no? Rusia pues es un país que no es muy sociable, o bueno, sí es sociable, pero como que no es muy afín a Occidente y quiere proteger sus intereses a toda costa y quiere proteger su seguridad. Entonces no le agrada la idea de que Ucrania se esté acercando a Occidente, porque tendría un vecino el cual lo pueden usar o pueden meter armas o tropas para atacar directamente a Rusia. Entonces, bueno, y bueno, Mm, también como un, ter- un tercer actor involucrado sería Estados Unidos y como aquel que, que le da el dinero o que le daba el dinero. Bueno, antes de que Donald Trump asumiera el poder en Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden era el que principalmente le donaba dinero a Ucrania para el armamento, las tropas, la- bueno, lo que conlleva llevar una guerra. Adicionalmente, otros sujetos serían la Unión Europea y la OTAN en contra de Rusia para imponerle sanciones. ¿En qué territorios? Pues principalmente en Ucrania. Ucrania ha sido el campo de batalla durante toda esta invasión, guerra, ta, ta, ta. Eh, Rusia la bombardea, la destruye conforme avanza en cada frente, pero en esta pues se halla un cierto grado de resistencia muy fuerte que a Rusia le cuesta mucho romper y siempre le cuesta muchas vidas, o sea, el costo de sangre por avanzar unos metros de tierra es durísimo, es muy duro y más encima que o sea, Ucrania hace que Rusia pague por cada centímetro de tierra robado. Entonces, pues bueno. Sin embargo, nos notó Ucrania, o sea, no solo Ucrania es quien se ve atacada, sino también Rusia, ya que Ucrania cuenta con el mismo con arsenal moderno que le permite
a atacar como puntos estratégicos de Rusia o digamos eh, establecimientos importantes, construcciones importantes como presas de agua, centrales eléctricas, bases militares. Entonces, actualmente en el 2025 la ocupación rusa ya cuenta con un 20% del territorio ucraniano o alrededor del 20% y controla o no controla, sino que está en mayor presencia en las provincias de Donetsk, Lugansk, Zaporilla, Gerson y Crimea, y la península de Crimea. Entonces, pues, eh, algo que quiero agregar es como un reportaje que que el periodista Juan Carlos Rincón Escalante hizo en Ucrania. Escalante pues es un reconocido periodista que hace el programa de la puya del diario El Espectador. Juan Carlos viajó a Ucrania para ver con sus propios ojos lo que, según dicen sus palabras, es una cara imaginable de la invasión rusa. En este reportaje se recopila cómo es el día a día de los ucranianos a través del conflicto. También las maneras que usan las fuerzas militares para defender a su población. Se le suma darles un espacio a historias que hay detrás de la ocupación y exponer un punto muy crucial sobre cómo Rusia usa la propaganda como un método para hacer la guerra. Bueno, este reportaje me sirvió bastante inspiración. Eh, Resalto mucho y comparto una idea en particular dicha por Juan Carlos, que es sobre cómo el conflicto colombiano llega a tener los mismos matices de que esta invasión. El dolor del pueblo ucraniano es algo con lo que fácilmente podemos empatizar sobre porque son historias de dolor y desesperanza similares. Es muy traumático, como lo es la guerra. Bueno, es algo que vivimos en común. Eh, se muestra que en el monumento a los caídos en Kiev, la capital de Ucrania, hay una bandera colombiana. Entonces es como un acercamiento directo e indirecto, básicamente. Y bueno, eh, resalta, o a la final, pues somos una misma humanidad y compartimos el mismo dolor que significa una guerra y estar matándonos los unos a los otros. O vivir bombardeos o vivir la violencia como lo es en Colombia. Entonces, en ambos pueblos la guerra ha hecho estragos, pero también ha plantado como una semilla de unidad y de resistencia contra la guerra y la violencia. Entonces, pues, consecuencias más visibles de este conflicto, pues son notorias para ambos bandos, ya que el costo de vidas es altísimo. Eh, Rusia avanza, pero pierde muchas vidas de soldados, hay muchas bajas con cada movimiento ruso. Del mismo lado, Ucrania, que, que no cuenta con un amplio, digamos, con altas reservas de soldados. Entonces, pues, no solamente para estos dos países hay consecuencias, sino para el mundo, ya que más allá de lo que se contó y las consecuencias pues, que se esperan en una guerra, su territorio, pues el territorio se ve devastado, una población que vive con miedo, eh, y como que la hegemonía de ambos países se ve en juego. Pero bueno, en términos de geopolítica o digamos en el mundo en general, se vive una presión constante, con temor a que algo peor pueda llegar a pasar, que se decía usar armamento cada vez más pesado y que las amenazas entre líderes políticos dejen de ser solo palabras y se transformen en acciones ya sin remedio. A la final la población civil pues son quienes mayormente pagan con sus vidas pues el, todo lo que es la guerra. Ucrania ha dejado mmm, millones de muertos en la guerra en Ucrania. Y bueno, y esto sería pues toda la presentación. Muchas gracias.